Hola, mi nombre es Frida. Hola, yo soy Paulina. Hola, yo soy Fernanda y el día de hoy les vamos a hablar acerca de la espermatogénesis. Para comenzar con este tema, tenemos que saber diferenciar entre un cordón y un túbulo, ya que no son lo mismo. Antes de la pubertad, los cordones sexuales desarrollan un lumen, dando lugar a los túbulos seminíferos. Entonces, un cordón no tiene luz y un túbulo sí tiene luz. La espermatogénesis es el proceso de diferenciación que sufren los gonocitos para llegar a ser espermatozoides. La espermatogénesis comienza en la adolescencia, donde en los túbulos seminíferos, donde se producen de 150 a 275 millones de espermatozoides al día. Específicamente en el epitelio de los túbulos seminíferos, donde vamos a encontrar a las espermatogonias de tipo A. Estas células se reproducen por mitosis. Las espermatogonias de tipo A dan lugar a espermatogonias de tipo B, que estas células abandonan mitosis para entrar a meiosis. ¿Y esto cómo sucede? Bueno, lo hacen a través de la influencia del ácido retinoico. Las células de Sertoli, también llamadas sustentaculares, tienen la importante función de formar la barrera hematotesticular y proteger a los espermatozoides de reacciones antígeno-anticuerpo. Las espermatogonias se encuentran en la periferia del túbulo seminífero y están adheridas al epitelio gracias a las células de Sertoli. Recordemos que la primer división meiótica es de tipo reduccional y tiene un complemento cromosómico 2N4C. Las espermatogonias tipo B, que comienzan la primera división meiótica en leptoteno, se desplazan al interior del túbulo. Las células descendientes de las espermatogonias tipo B son los espermatocitos primarios. En este momento, su complemento cromosómico es 2N4C. Termina la primera división meiótica en 24 días. El espermatocito primario concluye la primera división meiótica, dando lugar a dos espermatocitos secundarios, los cuales entran a la meiosis 2, la cual concluye en 8 horas, y en este momento el complemento cromosómico es 1N2C. La segunda división meiótica es de tipo ecuacional y el complemento cromosómico será 1N1C. Cada espermatocito secundario va a dar lugar a dos células inmaduras. Estas células inmaduras son las espermátidas, también llamadas células haploides inmaduras o gametos haploides inmaduros. Cada espermatocito primario dará lugar a cuatro espermátidas, cuyo complemento cromosómico será 1N1C o células haploides. Sin embargo, las espermátidas no continúan con la división celular, entran a un proceso llamado espermiogénesis o metamorfosis espermátida, que consiste en una serie de cambios que sufren las espermátidas para ser espermatozoides maduros y funcionales. Los cambios son, en primer lugar, la reducción del tamaño nuclear, en segundo, la condensación cromosómica y en tercero, la reorganización citoplasmática. En cuarto lugar, tenemos la formación del acrosoma a partir del aparato de Golgi. En quinto, el crecimiento del flagelo a partir del centriolo. Este se va a formar en el extremo opuesto a donde se encontrará el acrosoma. Como sexto lugar, tenemos organización mitocondrial alrededor del flagelo, esto para el movimiento. Y por último, tenemos la eliminación del cuerpo residual que corresponde a citoplasma que no se ocupará. Con esta serie de cambios, obtenemos al fin a un espermatozoide maduro y funcional, altamente especializado y adaptado para el movimiento. Las espermatogonias tipo B dan origen al espermatocito primario, el cual entra en meiosis 1, dando lugar a dos espermatocitos secundarios que entrarán a la meiosis 2, dando cada uno dos espermátidas inmaduras que entrarán en espermiogénesis para formar cuatro espermatozoides maduros y funcionales. El tiempo en el que una espermatogonia pasa a ser espermatozoide es aproximadamente de 74 días. Los organelos que van a estar participando en la formación del espermatozoide son los siguientes. Primero tenemos a la condensación nuclear, que nos va a formar la mayor parte de la cabeza. Después tenemos la formación del acrosoma a partir del aparato de Golgi. Posteriormente se da la formación del cuello a partir del centriolo proximal.
La formación del flagelo y del filamento axial se da gracias al centriolo distal. Las mitocondrias en la parte proximal del flagelo provienen de la vaina mitocondrial. La vaina citoplasmática se forma por el 25% del citoplasma, el 75% restante se desecha y por último, la cubierta externa a nivel del cromosoma proviene de la membrana citoplasmática. Recordemos algunas funciones importantes de las células de Sertoli. Funcionan como aporte físico y nutricional a las células germinales, es decir, son células sustentaculares. Forman la barrera hematotesticular, se encargan de la síntesis y secreción de inhibina, de la síntesis y secreción de hormona fijadora de andrógenos y se encargan de la fagocitosis del cuerpo residual durante la espermiogénesis. Además, tienen que sufrir una serie de cambios físicos para tener la capacidad de fecundar a un ovocito. Este se llama capacitación espermática y se lleva a cabo en el tracto genital femenino. La capacitación espermática consta de dos acciones principales. Una es el movimiento, que cambia de ser lineal a ser oscilante, y dos, una capacitación bioquímica que favorece la reacción acrosómica. La capacitación bioquímica se da en el tracto genital femenino con un reordenamiento de proteínas y lípidos, además del flujo de salida de colesterol, mediado por el tracto genital femenino, el cual incrementa el bicarbonato y el calcio en el espermatozoide. La membrana plasmática y la membrana externa del acrosoma adquieren la capacidad de fusionarse una con otra, lo cual favorece la reacción acrosómica. Todo esto está regulado bajo un estricto control hormonal, comenzando con la secreción de la hormona folículo estimulante o FSH que actuará sobre las células de Sertoli, provocando que éstas secreten factor estimulador de células de Leydig, proteína ligadora de andrógenos que posteriormente se unirá a la testosterona para favorecer la espermatogénesis, así como inhibina que inhibe la secreción de FSH. Por otro lado, la hormona luteinizante o LH actuará sobre las células de Leydig para que éstas produzcan testosterona. Posteriormente, cuando esta pasa a las células de Sertoli, una pequeña cantidad se convierte a estrógenos. Vamos a hablar un poco acerca del espermiograma, los valores normales y algunas anomalías. El espermiograma es una herramienta que nos proporcionará información sobre la fertilidad del varón, ya que nos permitirá evaluar algunos parámetros de su semen, como son el pH, la concentración, la motilidad, vitalidad y morfología. Para que tengamos unos valores adecuados, es necesario que sigamos algunos requisitos, como son una abstinencia sexual de 2 a 7 días, que la muestra sea depositada en un recipiente estéril y que no perdamos ninguna gota, porque de lo contrario habrá que repetir el procedimiento. Debe ser transportado a una temperatura corporal en máximo 1 hora. Estos son algunos valores de referencia, entonces podemos ver que el volumen debe ser por lo menos 1.5 mililitros con un color blanco opalescente, con un pH mayor a 7.1 y una concentración mínima de 15 millones, de los cuales el 32% deben tener un movimiento progresivo y por lo menos una morfología normal del 4%. En cuanto a las anomalías, es importante mencionar que cerca del 10% son anormales, pero mientras no encontremos más allá del 20%, ya que esto indicaría una reducción de la fertilidad masculina. Algunas de estas anomalías nos van a terminar afectando el funcionamiento normal de los espermatozoides y podemos encontrar la globosospermia o el espermatozoide con doble cabeza, con cola enrollada, con doble cola. Y esta es la nomenclatura para algunos de los defectos. Tenemos la normosospermia cuando los parámetros son normales, una oligosospermia cuando tenemos una concentración menor a 15 millones, astenosospermia que implica la motilidad menor, una teratosospermia cuando hay una morfología menor al 4%, una oligoasteratosospermia cuando hay alteraciones en 3 variables y asospermia cuando hay ausencia de espermatozoides en el eyaculado. La criptosospermia nos habla de los espermatozoides ausentes en el preparado pero que se encuentran en el pellet, una hemospermia que indica la presencia de eritrocitos en el eyaculado, una leucospermia cuando hay más leucocitos del valor de referencia y una necrosospermia cuando el porcentaje de espermatozoides vivos es menor al 58%.